En una aldea alejada del bullicio del mundo, vivía un anciano sabio, de mirada serena y palabras escasas. No poseía mucho, salvo una pequeña cabaña de madera, una lámpara de aceite y un noble caballo que lo acompañaba desde hacía años. Ese caballo no solo era su medio de transporte, era también su silencioso compañero de meditaciones y paseos bajo la luna. Una mañana, al despertar, el sabio descubrió que el corral estaba vacío. El caballo había desaparecido sin dejar rastro. Pronto llegaron los vecinos con rostros consternados. «Qué desdicha la tuya», murmuraban. «Ese era tu único bien. Ahora estás solo, anciano». Pero el sabio, con una sonrisa tranquila, simplemente dijo: «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?». Su respuesta desconcertó a todos. Algunos pensaron que el golpe lo había confundido. Otros lo consideraron un acto de sabiduría incomprensible. Pero él no buscaba convencer a nadie. En su corazón, sabía que la vida no se revela toda de una vez, que lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser puerta. Y lo que hoy se celebra, mañana podría enseñar a soltar. Así, sin quejas ni aferramientos, el anciano regresó a su jardín. Se sentó bajo un árbol de ciruelo y con la respiración como ancla, contempló el fluir de la existencia. Porque el sabio entiende que el universo no actúa por castigo ni por premio, solo danza. Y nuestra tarea no es controlar la danza, sino aprender a movernos con ella. Una semana más tarde, justo al alba, cuando el rocío aún besaba la hierba y el canto de los pájaros apenas despertaba al valle, se escuchó un galope. El sabio, en medio de su meditación, abrió lentamente los ojos. Frente a su cabaña, su viejo caballo había regresado, pero no venía solo. 3 imponentes caballos salvajes lo acompañaban, resoplando, libres pero curiosamente tranquilos. Pronto, el murmullo se esparció por toda la aldea. Los vecinos corrieron asombrados. «¡Qué fortuna!», exclamaban. «Ahora tienes 4 caballos. Esto es una gran bendición». Y entre abrazos y vítores, rodearon al sabio esperando ver en su rostro alguna expresión de júbilo. Pero el anciano, sereno como el agua en un estanque sin viento, solo respondió con la misma frase que ya era casi un susurro del viento: «Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?». Los aldeanos se miraron entre sí, algo confundidos. ¿Cómo podía alguien no alegrarse ante tan evidente regalo de la vida? Pero el sabio no medía los eventos por su apariencia inmediata. Sabía que el río del destino nunca corre en línea recta. A veces trae peces, otras remolinos. Lo importante no es el giro de las aguas, sino el modo en que uno rema. Y así, mientras los nuevos caballos pastaban en libertad cerca de su hogar, el sabio volvía a su cuenco de arroz, a su té tibio y a la quietud de la hora. Porque él comprendía que cada suceso es solo una ola en el vasto océano de la existencia. Ni buena ni mala, solo una ola. Una mañana, mientras el sol aún se desperezaba tras las montañas, el hijo del sabio, joven y valiente como el bambú, que se inclina pero no se quiebra, decidió montar uno de los caballos salvajes. Pensó: si logro domarlo, ayudaré a mi padre y seré útil a la aldea. El animal, sin embargo, no conocía riendas ni obediencia. Era libre como el viento y no aceptaba manos inexpertas sobre su lomo. Apenas subió, el caballo relinchó, alzó sus patas al cielo y en un brusco movimiento arrojó al joven al suelo. El golpe fue seco, duro. Su pierna se fracturó como una rama seca en invierno. Los gritos del muchacho cortaron el silencio matinal. La aldea entera se congregó alrededor de la humilde choza del sabio. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos con rostros consternados. «Qué desgracia tan grande», decían, «tu único hijo, herido, qué destino tan cruel».
El sabio, que estaba en su jardín podando una rama seca de un ciruelo, levantó la vista con suavidad. Miró a su hijo, que era atendido con vendas y cuidado, y luego a los vecinos. Con voz calmada, como quien recita una verdad que ya no necesita ser comprendida, dijo: ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Los aldeanos, sorprendidos una vez más, se alejaron murmurando. No entendían cómo un padre podía responder así ante el sufrimiento de su hijo. Pero el sabio no era indiferente. Solo sabía que cada dolor es una semilla, y cada semilla un misterio. Lo que parece una tragedia hoy, tal vez mañana se revele como protección. Así, mientras la tarde caía y los pájaros regresaban a sus nidos, el sabio encendió una lámpara de aceite, se sentó junto a su hijo herido, y en silencio le tomó la mano. Porque sabía que estar presente, sin juzgar, es el mayor consuelo, y que todo, incluso la caída, puede ser parte de un plan que aún no comprendemos. El viento traía consigo un murmullo inquieto aquella mañana. Las hojas de los árboles parecían susurrar premoniciones mientras se mecían suavemente en el aire. Pocos días después de la caída del hijo del sabio, los tambores de la guerra resonaron por los caminos de tierra. Una nube de polvo anunció la llegada de los soldados del imperio con sus armaduras pesadas y rostros endurecidos por la urgencia. Uno a uno, los jóvenes del pueblo fueron llamados. Nadie estaba exento. El reclutamiento era obligatorio. Las madres lloraban en silencio, los padres apretaban los dientes. La juventud, con sus sueños aún sin florecer, era arrancada como hojas antes de primavera. Cuando los soldados llegaron a la casa del sabio, vieron al joven con la pierna aún vendada, el rostro pálido, la movilidad limitada. El oficial, tras una breve inspección, negó con la cabeza. «Este no servirá», dijo. «Que se quede», y se marcharon llevándose a los demás. Días más tarde llegaron las noticias. La guerra era feroz, y muchos de los jóvenes reclutados habían caído en batalla. La aldea quedó enlutada. Madres sin hijos, hermanas sin hermanos, hogares silenciados por la ausencia. El pueblo entonces volvió sus ojos al sabio. «Tu hijo fue salvado por su herida», murmuraban. Aquello que parecía una maldición era en realidad una bendición. El sabio, que escuchaba mientras cuidaba el fuego del hogar, apenas sonrió. Miró al cielo donde las nubes pasaban sin aferrarse a forma alguna, y con voz serena respondió como antes: «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?», porque él comprendía que el universo se despliega con una sabiduría más allá del juicio humano, que lo que parece una pérdida puede ser un regalo oculto, y que cada hecho, como una gota en el río, forma parte del cauce mayor que lleva al alma de regreso a casa. El discípulo, profundamente conmovido por los sucesos que había presenciado en el pueblo, no pudo evitar la inquietud que lo consumía. La confusión nublaba su mente, y las preguntas se acumulaban como nubes en un cielo sin viento. Después de haber sido testigo de tantos eventos que desbordaban la lógica, se acercó al sabio con una pregunta que llevaba tiempo guardando en su corazón. «Maestro», comenzó con voz cargada de incertidumbre, «he visto con mis propios ojos cómo todo lo que sucedió en el pueblo fue inesperado y desconcertante. La pérdida del caballo, la llegada de los caballos salvajes, la caída de tu hijo, la guerra. ¿Por qué nunca juzgas lo que pasa? ¿Por qué, incluso ante la aparente tragedia, mantienes esa calma serena?» El sabio, quien había observado pacientemente el curso de los eventos, no mostró sorpresa ante la pregunta. Se sentó en silencio por un momento, como si escuchara el murmullo de la vida misma en el aire que lo rodeaba. Luego, sin apresurarse, le respondió con suavidad: «La vida, querido discípulo,
Es como un río que fluye sin cesar. Cuando ves una roca en su camino, puede parecer un obstáculo, algo que interrumpe el curso del agua. Sin embargo, con el tiempo, la corriente no se detiene. El agua rodea la roca, la besa, la acaricia y sigue adelante. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana podría ser el puente que nos lleva a un lugar más allá de lo que conocemos. El discípulo se quedó en silencio, mirando el rostro sereno de su maestro, mientras la enseñanza se deslizaba en su mente, como el agua del río que se filtra a través de la tierra. El sabio continuó: no te apresures a juzgar los eventos de la vida, porque en el flujo del tiempo, lo que parece una desgracia puede revelarse como una bendición, y lo que hoy crees que es una victoria puede no ser más que un aprendizaje disfrazado. El discípulo, aunque aún con dudas, comenzó a comprender. La vida era un río inmutable, y al fluir con ella, sin resistirse a sus giros, se encontraba la verdadera paz. El sabio, sentado junto al río que siempre observaba con calma, miraba el agua moverse con fluidez y serenidad. El discípulo, quien se encontraba a su lado, le preguntó, aún con el eco de las enseñanzas pasadas resonando en su mente: Maestro, ¿cómo podemos aceptar lo que nos sucede, especialmente cuando el dolor o la tristeza nos invade? A veces siento que la vida es un torrente impredecible, arrastrándonos sin compasión. El sabio sonrió suavemente, mirando el río que fluía sin cesar. Luego, con voz tranquila y profunda, le respondió: Mira este río, joven discípulo. Cada gota que pasa es única, pero no permanece. Ni una sola gota se queda en el mismo lugar por más de un instante. Así es la vida. Todo lo que vivimos, ya sea alegría o sufrimiento, no es más que una gota que se mezcla con el flujo del tiempo. Nada permanece, nada es fijo. El discípulo, que había estado observando el curso del agua, asintió, pero aún sentía una inquietud en su pecho. ¿Pero cómo puedo estar en paz cuando todo lo que amo parece irse o cuando el sufrimiento me parece interminable? El sabio lo miró, su mirada llena de la sabiduría de quien ha caminado mucho más allá de los pensamientos y emociones fugaces. El río del tiempo no se detiene por el dolor ni por la alegría. Solo fluye, y tú, como parte de este río, también fluyes. Si te aferras a un solo momento, sea doloroso o placentero, perderás la capacidad de ver cómo el río sigue adelante. La aceptación no es resignación, es entender que cada momento, por difícil que sea, tiene su lugar en el fluir de la vida. El dolor y la alegría no son opuestos, son dos caras de la misma moneda, y ambos se disuelven en el mismo río del tiempo. El discípulo, al escuchar estas palabras, sintió que una leve calma comenzaba a llenar su ser. El sabio continuó: no trates de apresurar el río, no intentes controlar lo que fluye. Lo que parece doloroso hoy, con el tiempo, se transformará en sabiduría. Lo que parece ser una pérdida, mañana puede revelar un nuevo camino. Solo confía en el flujo, porque todo se acomoda a su debido tiempo, y nada es en vano. El discípulo cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió, por primera vez, que estaba listo para permitir que el río de la vida lo guiara, sin resistencia, en paz. Los años pasaron, y el discípulo, que en sus primeros días había sido impetuoso y lleno de preguntas, ahora caminaba con pasos tranquilos y una serenidad que emanaba de su ser. Se había convertido en un anciano, aunque su corazón aún conservaba la curiosidad del joven aprendiz. Con el paso del tiempo, había aprendido a mirar el mundo con ojos diferentes, como su maestro le había enseñado. Una tarde, mientras meditaba junto al río, su mente se llenó de pensamientos, como las hojas que caen sobre el agua. Recordó los momentos de su juventud, cuando luchaba contra el flujo de la vida,
buscando respuestas rápidas, queriendo que todo encajara en su comprensión limitada. Entonces, comprendió algo profundo. Había estado resistiéndose a la vida, al dolor, a la tristeza, a la impermanencia. Pero el sufrimiento no provenía de esos momentos, sino de la resistencia misma. El sabio había hablado del fluir del río, pero ahora el discípulo entendía que, al resistirse, él mismo se había convertido en un obstáculo. La aceptación no significaba ser pasivo o resignado. Significaba permitir que el momento existiera tal como era, sin la necesidad de controlarlo, sin la urgencia de cambiarlo. La paz llegaba cuando dejaba de luchar contra las corrientes de su vida, cuando simplemente aceptaba lo que era. En sus meditaciones diarias, el discípulo practicaba este arte de la aceptación. Cuando el dolor llegaba, lo recibía sin juicio. Cuando la alegría se presentaba, la disfrutaba sin aferrarse a ella. Sabía que ambas emociones eran temporales y que su valor no radicaba en su permanencia, sino en la experiencia misma. A lo largo de los años, la aceptación le trajo una paz que nunca antes había conocido. Comprendió que la vida no era algo que debía ser arreglado, sino experimentado en su totalidad, con todos sus matices. El sufrimiento, como había dicho su maestro, no era el enemigo, era un maestro, una lección que, cuando aceptada, enseñaba compasión, humildad y finalmente paz. Y así, el discípulo, ahora un sabio por derecho propio, vivió sus últimos días con una calma profunda, reconociendo que todo lo que ocurría en su vida era parte de un todo mayor, y que su único papel era fluir con él, como el río, sin resistencia. La paz de la aceptación llenaba su ser, y en su corazón se fundían todas las experiencias vividas, como aguas que se encuentran en el río del tiempo. Cuando el sabio se acercaba al final de su vida, sus días ya no estaban marcados por la urgencia de enseñar ni la necesidad de buscar respuestas. Sus ojos, llenos de la experiencia de los años, reflejaban la serenidad que solo los que han aceptado profundamente la naturaleza transitoria de todas las cosas pueden alcanzar. En sus últimos días, se sentó junto a sus discípulos, quienes lo miraban con respeto y amor, buscando una última lección. Con su voz suave, pero llena de una sabiduría inquebrantable, comenzó a hablar. No vinimos a entenderlo todo. Hay algo en la naturaleza misma de la existencia que está más allá de nuestra comprensión. Pero lo que sí podemos hacer es confiar. Confiar en que cada paso, incluso aquellos que parecen perdidos, tiene un propósito. El sabio miró el cielo que comenzaba a oscurecerse, las estrellas asomando tímidamente. La vida no es una línea recta ni un camino claro. A veces, el camino se oculta y solo queda la niebla. Pero incluso cuando el sendero parece perdido, el suelo siempre está bajo nuestros pies, firme, estable, confiable. Aunque no podamos ver lo que sigue, el camino nos lleva hacia donde debemos estar. Cada paso que damos, cada decisión, cada encuentro, tiene un propósito, incluso si no lo entendemos en el momento. Los discípulos escuchaban en silencio, conscientes de la verdad profunda que resonaba en sus palabras. El sabio había vivido una vida llena de altibajos, y su serenidad provenía precisamente de esa confianza inquebrantable en el fluir de la existencia. Sabía que no había necesidad de forzar el entendimiento. Lo que importaba era la apertura, la aceptación y la fe en que todo se alinearía a su debido tiempo. Recuerden, continuó el sabio, el camino no es siempre claro y las respuestas no siempre están a la vista. Pero si confían, si se entregan, encontrarán que cada paso ha tenido su razón, su lugar en la danza del universo. Todo lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, ha sido parte de un tejido más grande, más sabio de lo que podemos comprender. Y eso está bien. En sus últimas palabras,
El sabio les dejó un regalo de paz y confianza, la certeza de que, aunque no podamos controlar ni entender todo lo que ocurre en la vida, siempre hay algo más grande que nos sostiene, nos guía y nos acompaña en el camino. Con una última sonrisa tranquila, cerró los ojos y en su sereno descanso final dejó la lección más valiosa de todas. Todo pasa por algo. Y al final, lo único que necesitamos hacer es caminar con fe, sabiendo que el camino es nuestro maestro.